Hay alguien que lleva toda tu vida hablándote al oído. No tiene rostro. No tiene nombre. Pero ha decidido más cosas sobre tu futuro que cualquier profesor, cualquier pareja o cualquier jefe que hayas conocido. Lo peor no es que exista. Lo peor es que le haces caso sin pedirle una sola prueba. Ese alguien tiene un nombre. Se llama miedo. Y hoy voy a demostrarte que lleva años mintiéndote a la cara. Porque el miedo nunca llega gritando. Llega disfrazado de sensatez. Te dice, es mejor esperar un poco más. No te precipites. Ahora no es el momento. Y tú piensas que estás siendo inteligente. No. Estás confundiendo prudencia con parálisis. Mientras tanto, tu vida sigue avanzando, sin ti. Déjame pillarte haciendo algo. ¿Cuántas veces has dicho, ya empezaré cuando me sienta preparado? Quiero que seas brutalmente sincero. Porque el miedo acaba de sonreír al escuchar esa frase. Sabe algo que tú todavía no has entendido. Nunca ibas a sentirte preparado. Ese era precisamente su plan. Mantenerte entrenando para una carrera en la que jamás pensaba dejarte participar. Voy a decirte una verdad que puede molestarte. El miedo no quiere destruirte. Quiere conservarte exactamente donde estás. Porque para él, una vida mediocre pero predecible siempre será mejor que una vida extraordinaria con incertidumbre. Y como llevas tantos años escuchándolo, has terminado llamando zona de confort a una prisión con muy buena publicidad. Observa tu vida durante un segundo. No quiero que pienses en tus sueños. Quiero que pienses en tus renuncias. Ese negocio que nunca abriste. Esa conversación que nunca tuviste. Esa persona a la que nunca le dijiste lo que sentías. Ese cambio que llevas años aplazando. ¿De verdad crees que fue el destino quien tomó esas decisiones? No. Las tomó una voz que siempre te prometía protegerte, mientras te robaba experiencias que jamás volverán. Y aquí llega el primer golpe de realidad. El miedo tiene un truco muy sucio. Nunca te enseña el precio de obedecerle. Solo te enseña el riesgo de desafiarlo. Te habla de todo lo malo que podría pasar si actúas, pero jamás te habla de lo que perderás si no haces absolutamente nada. Ese silencio le ha salido muy rentable. Voy a pedirte que hagas algo incómodo. Piensa en una decisión que llevas meses evitando. Ya la tienes. Ahora imagina que dentro de 5 años sigues exactamente en el mismo sitio porque hoy decidiste volver a escuchar al miedo. ¿Sabes cuál es la tragedia? Que ese futuro no llega de golpe. Llega un día cada vez. Y casi nunca te das cuenta de que ya estás viviendo la vida que prometiste no aceptar. Escucha esta frase porque puede perseguirte mucho tiempo. El miedo nunca te dice, no vivas. Te convence de algo mucho más inteligente, vive un poco menos. Un poco menos de ambición. Un poco menos de valentía. Un poco menos de verdad. Un poco menos de riesgo. Y cuando sumas todos esos, un poco menos, descubres que has vivido muy por debajo de la persona que podrías haber sido. Ahora voy a decirte algo que probablemente nadie te había planteado. ¿Y si el miedo no fuera el guardián de tu seguridad, sino el ladrón de tu identidad? Porque cada vez que obedeces una orden suya, no solo pierdes una oportunidad, pierdes una pequeña parte de la confianza que podrías haber construido enfrentándote a ella. Así es como una persona deja de creer en sí misma. No por un gran fracaso, sino por miles de pequeñas rendiciones. Si alguna frase de este vídeo acaba de dejarte sin argumentos, escribe en los comentarios, hoy dejo de negociar con mi miedo. No es un comentario para este canal. Es una declaración de guerra contra esa voz que lleva demasiado tiempo haciéndose pasar por tu protectora. Y antes de terminar esta primera parte, quiero dejarte una imagen que no vas a olvidar. Imagina que llevas 20 años caminando con un guardaespaldas. Crees que te protege de los peligros del mundo.
Un día descubres que era él quien cerraba todas las puertas antes de que pudieras cruzarlas. Eso hace el miedo. Primero se ofrece a protegerte. Después se asegura de que nunca descubras de lo que eras capaz sin él. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que todavía crees que el miedo aparece cuando hay peligro. No. En la siguiente parte voy a demostrarte algo mucho más incómodo. El miedo aparece, sobre todo, cuando estás a punto de convertirte en una persona que ya no podrás seguir controlando. Y cuando entiendas eso, dejarás de obedecerlo para siempre. Voy a hacer algo que probablemente nadie había hecho contigo. Voy a traducir las frases que llevas años diciéndote. Tú dices, necesito pensarlo un poco más. El miedo escucha, una semana más encerrado. Tú dices, ahora no es el momento. El miedo sonríe porque sabe que llevas repitiendo esa frase 5 años. Tú dices, quiero estar seguro antes de decidir. Y el miedo responde, perfecto, porque la seguridad absoluta nunca llegará. Empiezas a entender el fraude. Hay una mentira que repites con tanta frecuencia que ya ni siquiera la cuestionas. Estoy siendo prudente. No. La prudencia analiza el riesgo. El miedo inventa riesgos para justificar que no te muevas. Son cosas completamente distintas. Una te protege. La otra te encierra. El problema es que llevas tanto tiempo mezclándolas que ya no sabes distinguir cuál está hablando. Déjame pillarte en directo. Mientras escuchas esto, una parte de tu mente ya está buscando una excepción. Está diciendo, bueno, pero en mi caso sí tengo razones. Claro que las tienes. Todo el mundo las tiene. Las cárceles más difíciles de abandonar no son las que tienen barrotes. Son las que tienen argumentos. Porque cuando puedes justificar tu miedo, dejas de sentir la necesidad de enfrentarlo. Voy a decirte algo que puede molestarte. No estás cansado. Estás desgastado de pelear contra una vida que nunca te atreviste a vivir. No es el trabajo. No es la edad. No es la falta de tiempo. Es el agotamiento de sostener una versión de ti que lleva años fingiendo que todo está bien. Y fingir pesa mucho más que cambiar. Observa lo que haces cada vez que aparece una oportunidad importante. Tu cuerpo no dice, vamos. Dice, ¿y si hago el ridículo? ¿Te das cuenta del nivel de programación? Antes de imaginar el éxito, ya has imaginado la humillación. Has entrenado tanto a tu mente para sobrevivir que ha olvidado cómo ganar. Y aquí llega una verdad que puede cambiar la forma en la que entiendes tu vida. El miedo nunca necesita derrotarte. Le basta con retrasarte. Porque sabe que una persona que aplaza sus decisiones durante años acaba convenciéndose de que nunca quiso aquello que, en realidad, siempre deseó. Esa es su victoria favorita, que confundas la resignación con la paz. Voy a pedirte un ejercicio. Piensa en la decisión más valiente que has tomado en tu vida. Ya la tienes. Ahora recuerda algo. ¿Sentías miedo antes de tomarla? Claro que sí. Entonces deja de repetir que necesitas dejar de tener miedo para actuar. Tu propia historia demuestra que eso nunca fue cierto. Tus mejores decisiones nacieron con miedo sentado a tu lado. La diferencia es que, aquella vez, dejaste de darle el volante. Escucha esta frase porque quiero que te golpee de verdad. El miedo no es el carcelero. El miedo es el abogado de la cárcel. Siempre tiene un discurso brillante para convencerte de que quedarte donde estás es la mejor opción. Y lo hace tan bien, que terminas agradeciéndole una prisión que él mismo te ayudó a construir. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo diferente. No escribas una frase para motivarte. Escribe una frase para desafiar a esa voz que llevas demasiado tiempo obedeciendo. Escribe, mi miedo opina, pero ya no decide. Y cuando vuelvas a leer ese comentario dentro de unos meses, pregúntate si de verdad empezaste a vivir como alguien libre,
o si seguiste negociando con la misma mentira. Voy a dejarte una imagen que no vas a olvidar. Imagina que cada mañana alguien entra en tu casa y cambia los carteles de las puertas. Donde pone oportunidad, escribe peligro. Donde pone crecimiento, escribe fracaso. Donde pone vida, escribe riesgo. Después sales de casa convencido de que el mundo es un lugar hostil. Eso hace el miedo. No cambia el camino. Cambia los nombres de las puertas. Y tú llevas años creyendo que los carteles eran la realidad. Ahora voy a darte el golpe más incómodo hasta el momento. No has perdido las mejores oportunidades de tu vida porque no existieran. Las has perdido porque el miedo consiguió que parecieran demasiado peligrosas para alguien que, según él, no estaba preparado. Y lo peor es que nunca te enseñó el precio de decir que no. Porque si lo hubiera hecho, habrías descubierto que el mayor riesgo nunca fue intentarlo. El mayor riesgo era pasar una vida entera sin saber quién podrías haber llegado a ser. Pero todavía no hemos llegado a la trampa definitiva. Porque el miedo no solo consigue que renuncies a oportunidades. Consigue algo mucho más perverso, que acabes defendiendo la jaula como si fuera tu hogar. Y cuando entiendas cómo lo hace, dejarás de preguntarte por qué nunca dabas el paso, y empezarás a preguntarte por qué tardaste tanto en dejar de creerle. Voy a hacerte una confesión. El miedo ha conseguido el mayor engaño de tu vida. Ha logrado que confundas una decisión repetida con tu personalidad. Después de decir no 100 veces, acabaste creyendo que eras una persona prudente. Después de callarte 100 veces, acabaste creyendo que eras reservado. Después de renunciar 100 veces, acabaste diciendo, yo soy así. No. Tú no eres así. Tú eres el resultado de demasiadas decisiones tomadas bajo la misma amenaza. Te voy a describir una escena. Dime si la conoces. Tienes una oportunidad delante. Tu corazón se acelera. Durante unos segundos sientes ilusión. Y justo después aparece una voz. ¿Quién te crees para hacer eso? Lo curioso es que nunca preguntas quién ha pronunciado esa frase. Simplemente la obedeces. Llevas años recibiendo órdenes de una voz cuya autoridad jamás has comprobado. Eso no es prudencia. Eso es obediencia ciega. Ahora escucha esto con atención. El miedo no necesita que fracases. Necesita que dudes 5 segundos más. Porque sabe que esos 5 segundos se convierten en 5 días. Después en 5 meses. Después en 5 años. Y un día miras atrás y dices, la vida pasó muy rápido. No. La vida no pasó rápido. Tú pasaste demasiado tiempo esperando un permiso que nunca iba a llegar. Voy a desmontar otra mentira. Dices que eres una persona que piensa mucho antes de actuar. Te equivocas. Pensar sirve para decidir. Dar vueltas sirve para escapar. Si llevas 6 meses reflexionando sobre la misma decisión, ya no estás buscando claridad. Estás utilizando la reflexión como escondite. Y cuanto más inteligente eres, mejores excusas construyes para justificar tu inmovilidad. Hay algo que haces y que nadie ve. Cuando imaginas un cambio importante, nunca visualizas quién puedes llegar a ser. Visualizas todo lo que podrías perder. Ese detalle lo cambia todo. Tu mente no está entrenada para perseguir posibilidades. Está entrenada para proteger pérdidas imaginarias. ¿Cómo vas a construir una vida extraordinaria si tu brújula siempre apunta hacia el lugar donde menos riesgo hay? Voy a decirte una frase que probablemente te acompañe durante mucho tiempo. El miedo no mata los sueños. Los envejece. Los deja guardados en un cajón mientras tú te acostumbras a decir, ya no me interesa. Mentira. Sí te interesa. Lo que ocurre es que duele menos decir que dejaste de quererlo que admitir que nunca te atreviste a perseguirlo. Quiero que hagas un experimento mental. Imagina que mañana despiertas sin memoria.
No recuerdas tus fracasos. No recuerdas tus complejos. No recuerdas quién te hizo sentir pequeño. Solo conservas tus capacidades. ¿Cuántos límites seguirían existiendo? Exacto. Muchísimos de los muros que hoy respetas no están delante de ti. Están archivados dentro de tu cabeza. Aquí llega una verdad que muy poca gente acepta. El miedo no solo te roba oportunidades, también te roba pruebas. Cada vez que no actúas, pierdes la posibilidad de descubrir que eras capaz. Y sin esas pruebas, tu cerebro sigue creyendo que eres débil. Es un círculo perfecto. No actúas porque dudas. Y dudas porque nunca actúas. Mientras no rompas ese ciclo, seguirás llamando destino a lo que solo es repetición. Si has llegado hasta aquí, quiero que esta vez no escribas una promesa. Quiero que escribas una acusación. Sí, una acusación. Escribe: mi miedo me robó demasiados años. Hoy se acabó. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo porque, cuando una persona es capaz de ponerle nombre al ladrón, deja de abrirle la puerta cada mañana. Voy a dejarte una imagen que no vas a poder olvidar. Imagina que llevas una mochila desde los 10 años. Cada año alguien añade una piedra más. Con el tiempo pesa tanto que terminas diciendo: yo siempre he sido lento. No, no eras lento. Ibas cargando un peso que nunca elegiste. Lo verdaderamente trágico no es haber llevado esa mochila. Lo trágico es llegar al final de tu vida sin descubrir que podías dejarla en el suelo. Y ahora viene el golpe más duro de esta parte. Puede que el miedo nunca haya sido tu peor enemigo. Puede que tu peor enemigo haya sido acostumbrarte tanto a vivir con el que dejaste de notar su presencia. Porque nadie escapa de una cárcel si primero no descubre que está encerrado. Pero todavía queda la mentira más peligrosa. Porque el miedo no solo consigue que vivas menos de lo que eres capaz. Consigue que un día mires tu vida y la confundas con tu destino, cuando en realidad solo era el resultado de miles de veces en las que decidiste no dar un paso. En la siguiente parte vamos a destruir esa última coartada. Y cuando lo hagamos, ya no podrás decir: así soy yo. Tendrás que hacerte una pregunta mucho más incómoda: ¿quién habría sido si hubiera dejado de escuchar al miedo hace 10 años? Siempre llegas hasta el mismo sitio. No abandonas al principio. Eso sería demasiado evidente. Tú llegas justo al borde del cambio. Empiezas a mejorar. Empiezas a notar resultados. Empiezas a llamar la atención. Y entonces, desapareces. ¿Sabes por qué? Porque mientras eras invisible, el miedo estaba tranquilo. Pero en el momento en que empezaste a crecer, entendió que estaba a punto de perder el control sobre ti. No es casualidad que abandones cuando todo empieza a ir bien. Es estrategia. Porque fracasar duele, pero crecer también. Crecer significa que ya no podrás seguir diciendo: yo soy así. Crecer significa asumir una responsabilidad mucho más incómoda. Reconocer que quizás siempre fuiste capaz y simplemente llevabas años escondiéndote detrás de una historia que te convenía. Voy a adelantarte el siguiente pensamiento que va a tener tu mente. Bueno, tampoco estoy tan mal. Exacto. Esa es la frase más peligrosa que existe. La mayoría de las personas no renuncian a una vida extraordinaria porque vivan mal. Renuncian porque viven lo suficientemente cómodas como para no sentirse obligadas a cambiar. La comodidad no siempre es una recompensa. Muchas veces es un sedante. Quiero que recuerdes todas las veces que dijiste: empiezo el lunes. ¿Te has dado cuenta de que ese lunes nunca llega? ¿Sabes por qué? Porque el problema nunca fue el calendario. El miedo ha conseguido convencerte de que el futuro tendrá una valentía que el presente nunca demuestra. Y eso es una estafa. El yo de dentro de 6 meses pensará exactamente igual que el de hoy, si hoy no haces nada diferente. Ahora escucha esto.
El miedo tiene una habilidad brillante, consigue que confundas alivio con felicidad. Cancelas ese proyecto y sientes alivio. No llamas a esa persona y sientes alivio. No te expones y sientes alivio. Entonces piensas que has tomado la decisión correcta. No. Lo único que ha desaparecido es la tensión de enfrentarte a aquello que podía hacerte crecer. El alivio dura unos minutos. El arrepentimiento puede durar décadas. Hay una escena que quizá nunca has visto con esta claridad. Imagina a dos personas frente a un precipicio. Una da un paso y construye un puente mientras cae. La otra pasa años esperando a que el puente aparezca antes de avanzar. ¿Sabes cuál de las dos cruza? Exacto. La vida nunca recompensa al que espera sentirse preparado. Recompensa al que acepta sentirse vulnerable mientras construye el camino. Voy a decirte la frase más incómoda de este vídeo. No tienes un problema de miedo. Tienes un problema de obediencia. Porque sentir miedo es inevitable. Obedecerlo es una decisión. Y llevas tantos años obedeciendo sin cuestionarlo que ya ni siquiera distingues cuando habla él y cuando hablas tú. Haz una prueba mañana. La primera decisión incómoda del día. La primera. No la segunda. No la tercera. La primera. Cuando aparezca esa voz diciendo, hazlo luego, responde con una sola frase, gracias por tu opinión. Hoy no decides tú. Parece una tontería. No lo es. Es la primera vez que le quitas autoridad a una voz que llevaba años actuando como si fuera la dueña de tu vida. Si has llegado hasta aquí, no quiero que escribas una frase bonita. Quiero que dejes una prueba de que has entendido el mensaje. Escribe, hoy dejo de confundir comodidad con libertad. Porque esa frase tiene algo peligroso. Cada vez que vuelvas a elegir el camino fácil, te obligará a recordar quién prometiste dejar de ser. Y ahora voy a hacerte una confesión. Lo más triste no es ver personas con miedo. Lo más triste es ver personas que han aprendido a decorar su jaula. La llaman estabilidad. La llaman prudencia. La llaman realidad. Le ponen plantas, cuadros y una rutina cómoda. Pero sigue siendo una jaula. Y cuanto más bonita la haces, menos ganas tienes de salir de ella. Quiero que cierres los ojos durante 5 segundos e imagines dos finales para tu vida. En el primero, fracasaste muchas veces, te equivocaste, te criticaron, pero viviste siendo tú. En el segundo, casi nunca te equivocaste porque casi nunca te atreviste. Llegas al final con una vida ordenada, y con una pregunta imposible de silenciar. ¿Y si hubiera tenido el valor de intentarlo? Esa pregunta pesa mucho más que cualquier fracaso. Porque ahí está la verdad que casi nadie se atreve a decir. El miedo no te quita la vida de golpe. Te la roba en cuotas. Ya veremos. Mejor mañana. Todavía no. ¿Y si sale mal? Y cuando sumas todas esas pequeñas renuncias, descubres que no fue una gran decisión la que cambió tu destino. Fueron miles de pequeñas obediencias a una voz que nunca mereció tener tanto poder sobre ti. Y todavía queda el último golpe. El definitivo. Porque si hasta ahora pensabas que el miedo era tu enemigo, estabas mirando demasiado pequeño. En la última parte descubrirás algo mucho más incómodo. El verdadero peligro no es sentir miedo. Es llegar a un punto en el que ya no recuerdes cómo era vivir sin pedirle permiso. Ahí es donde una persona deja de luchar por sus sueños, y empieza a justificar porque nunca los necesitó. Ese será el juicio final. Voy a decirte algo que probablemente nadie se había atrevido a decirte con esta claridad. Tu vida no la cambiaron las grandes decisiones. La cambiaron las pequeñas veces que te traicionaste a ti mismo. Ese día que querías hablar, y callaste. Ese día que querías empezar, y lo dejaste para mañana. Ese día que sabías exactamente lo que debías hacer, e hiciste lo contrario para sentirte cómodo. Ahí no perdió tu agenda. Ahí perdió tu identidad.
No fue un gran fracaso el que te alejó de la persona que podías llegar a ser. Fueron miles de microderrotas que parecían insignificantes. Y ese es el problema. Las decisiones que destruyen una vida casi nunca parecen importantes cuando las tomas. Solo lo parecen cuando miras hacia atrás y descubres que todas apuntaban en la misma dirección. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? No por educación. Por miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a que te rechacen. Miedo a que alguien cambie la imagen que tiene de ti. Ahora piensa en esto. Mientras protegías la opinión de los demás, ¿quién protegía la relación contigo mismo? Voy a contarte cómo funciona una cárcel de verdad. No hace falta que tenga barrotes. Basta con que el preso deje de intentar escapar. Y eso es exactamente lo que hace el miedo contigo. Después de años obedeciéndolo, ya ni siquiera necesitas que te diga no puedes. Ahora eres tú quien lo dice por él. Ese ha sido su mayor triunfo, convertir su voz en la tuya. Escucha esta frase porque puede doler. El miedo no quiere que fracases. Quiere que acabes creyendo que nunca quisiste aquello que siempre soñaste. Así el dolor desaparece. Porque es mucho más fácil decir eso ya no me interesa, que reconocer, me sigue importando, pero nunca tuve el valor de ir a por ello. Hay algo que haces constantemente y nunca te habías dado cuenta. Cada vez que alguien consigue lo que tú querías conseguir, buscas una explicación para no sentirte incómodo. Ha tenido suerte. Conocía a la persona adecuada. Yo no habría podido. No lo haces porque seas mala persona. Lo haces porque aceptar que esa persona se atrevió, te obliga a enfrentarte a todas las veces que tú no lo hiciste. Y aquí llega el golpe más duro hasta ahora. No estás esperando la oportunidad correcta. Estás esperando dejar de tener miedo. Y eso jamás ocurrirá. Es como esperar a aprender a nadar sin entrar en el agua. El miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece después de demostrarte que no necesitabas obedecerlo. Quiero que hagas un ejercicio mientras me escuchas. Imagina que, desde hoy, cada decisión que tomes deja una marca invisible en tu carácter. Cada vez que eliges el camino fácil, tu mente escribe, no confío en mí. Cada vez que haces lo difícil, escribe, cumplo mi palabra. Ahora dime, ¿qué historia llevas años escribiendo sobre ti sin darte cuenta? Porque tu autoestima no nace de lo que piensas. Nace de las pruebas que acumulas cada día. Voy a decirte algo que puede cambiar la forma en la que te miras. La confianza no se pierde cuando fracasas. Se pierde cada vez que te prometes algo y vuelves a fallarte. Ahí empieza la desconfianza. No hacia el mundo, hacia ti. Y cuando dejas de creer en tu propia palabra, cualquier objetivo empieza a parecer imposible. Si has llegado hasta aquí, quiero que esta vez el comentario sea un compromiso público. Escribe, hoy recupero mi palabra. Porque la persona más importante a la que llevas años decepcionando no está leyendo este vídeo. Está mirándote cada mañana desde el espejo. Y ha llegado el momento de demostrarle que esta vez sí vas en serio. Antes de terminar esta parte, quiero dejarte con una imagen que no vas a olvidar. Imagina que cada noche alguien entra en tu habitación y te roba un ladrillo de la casa que estás construyendo. Al principio no lo notas, pero pasan los años, y descubres que nunca terminaste de levantarla. Eso hace el miedo. No destruye tu vida de golpe. Te roba un ladrillo cada día hasta que acabas convencido de que nunca fuiste capaz de construir nada. Y esa es la mentira más cara que una persona puede llegar a comprar. Pero todavía queda la última verdad. Y te aviso desde ya, puede que sea la más incómoda de toda la serie. Porque el problema nunca fue el miedo. El verdadero problema es que llevas tantos años pidiéndole permiso para vivir, que has olvidado que el permiso siempre fue tuyo.
Y cuando entiendas eso, ya no habrá vuelta atrás. Voy a terminar este vídeo con una verdad que probablemente nadie te había dicho tan claramente. El miedo no ha sido el mayor ladrón de tu vida. El mayor ladrón ha sido todo lo que dejaste de hacer para no sentir miedo durante 5 minutos. Piensa en eso. Cambiaste años de posibilidades por unos minutos de comodidad. Si lo ves así, ya no parece una buena negociación, ¿verdad? Ahora quiero que imagines algo. Dentro de 20 años te encuentras con la persona que podrías haber sido si hubieras dejado de obedecer al miedo. No es más inteligente que tú. No nació con más talento. No tuvo más suerte. Solo tomó una decisión que tú pospusiste una y otra vez. Y cuando la miras a los ojos, no sientes envidia. Sientes algo mucho más doloroso. Reconoces que esa vida también era tuya, y la dejaste escapar. Voy a hacerte una pregunta, pero esta vez no quiero que respondas rápido. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida fueron realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron tomadas por el miedo disfrazado de prudencia? Porque si eres completamente sincero, descubrirás algo incómodo. Muchas de las decisiones que llamas mías fueron, en realidad, renuncias muy bien justificadas. Escucha esta frase porque puede convertirse en un antes y un después. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan porque terminan llamando personalidad a un patrón que nunca se atrevieron a romper. Yo soy así. No. Así te acostumbraste a sobrevivir. Son dos cosas completamente distintas. Hay una imagen que quiero dejar grabada en tu cabeza. Imagina que cada mañana, antes de salir de casa, le entregas el volante de tu vida a alguien que jamás ha acertado una predicción. Siempre te dijo que no eras suficiente. Siempre te dijo que era demasiado pronto. Siempre te dijo que ibas a fracasar. Y aún así, sigues dejándole conducir. Eso es exactamente lo que haces cada vez que obedeces al miedo. La pregunta no es por qué tu vida no cambia. La pregunta es por qué sigues confiando en un conductor que lleva años estrellando tus oportunidades. Voy a decirte la frase más dura de todo este vídeo. El miedo nunca fue tu prisión. La prisión fue acostumbrarte tanto a pedir permiso para vivir que olvidaste que la llave siempre estuvo en tu bolsillo. Nadie la escondió. Nadie te la robó. Simplemente dejaste de buscarla porque te convencieron de que la puerta jamás podría abrirse. Y ahora quiero que hagas algo muy incómodo. Cuando termine este vídeo, no busques otro. No escapes de este momento. Quédate 5 minutos completamente en silencio. Sin música. Sin redes sociales. Sin distracciones. Porque hay una conversación que llevas años evitando. La conversación contigo mismo. Y te aviso de algo, las respuestas que llevas tanto tiempo buscando fuera, probablemente llevan años esperándote ahí dentro. Déjame regalarte una última verdad. No vas a recordar este vídeo por las frases que escuchaste. Lo recordarás por la decisión que tomes después de verlo. Porque dentro de una hora solo existirán dos posibilidades. La primera, volverás a vivir exactamente igual y este vídeo habrá sido solo entretenimiento. La segunda, harás algo, por pequeño que sea, que demuestre que hoy dejaste de obedecer a una voz que nunca mereció dirigir tu vida. Esa única acción decidirá si este vídeo fue un contenido más, o el principio de una versión de ti que llevaba demasiado tiempo esperando salir. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo diferente. No escribas una frase para impresionar a nadie. Escribe una promesa que te obligue a actuar. Escribe, hoy recupero el control de mi vida. Y cuando vuelvas a leer ese comentario dentro de unos meses, asegúrate de que no se haya convertido en otra promesa incumplida. Porque las palabras no cambian a nadie. Las decisiones sí. Si este vídeo ha conseguido incomodarte, compártelo con esa persona que lleva demasiado tiempo llamando prudencia a lo que en realidad es miedo. A veces,
Una verdad incómoda llega en el momento exacto y cambia una vida entera. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y suscríbete al canal, porque aquí no vas a encontrar frases bonitas para sentirte mejor durante 10 minutos. Aquí vas a encontrar verdades que pueden cambiar la forma en la que te miras para siempre. Y quiero despedirme con la frase que definirá este vídeo. Escúchala como si fuera un contrato contigo mismo. El miedo nunca fue el muro que te detenía. Fue la voz que consiguió convencerte de que el muro era demasiado alto antes siquiera de intentar saltarlo. El día que dejas de creerle, descubres que la puerta siempre estuvo abierta. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero recuerda esto, el momento más importante no será cuando vuelvas a escucharme. Será dentro de unos segundos, cuando esta pantalla se apague y tengas que decidir si sigues viviendo bajo las órdenes del miedo, o empiezas, por fin, a vivir bajo tus propias decisiones. Ahí es donde empieza tu verdadera historia.